Amén. Bueno, hermanos, hoy es Domingo de Ramos y entonces esto lo que quiero presentar es algo muy importante, hermanos, es algo súper importante para Dios y debe ser muy importante para nosotros. Y esto es la relación de Dios con los judíos. Este, si podemos hacer en un semilla muy chiquita, en el transcurso de 7 días, este, Jesús entró en Jerusalén como el favorito de todos y a la misma vez entró como rey de los judíos. Entonces, fue el favorito de todo el pueblo y en 7 días ese mismo pueblo crucificaron a él. Y entonces, esto es lo que tenemos que ver y tiene ahí en sí, tiene una enseñanza y quiero enfocar en esa enseñanza y aplicarlo a nosotros. Pero hoy vamos a ver recibiendo el rey. La semana que entra vamos a ver el, la resurrección. Entonces, mi sermón para la semana que entra es eso de la resurrección. Y entonces, no sé, hermano Antonio lo que va a traer, pero él va a traer ese escuela dominical el próximo domingo. Pero cuando, cuando examinamos esto, es una incoherencia que la gente quiere hacer Jesús su rey y en 7 días quiere tratarle como el criminal más feo, porque la pena de muerte es lo que ya que hicieron a él. Entonces, crucificarle. Crucifixión no era para todos. Hubo otras formas de matarles. Un soldado que quita su espada y se corta la cabeza, y que es más, vamos a decir, ese tipo de muerte, de cortarse la cabeza, es menos doloroso supuestamente que crucifixión. Crucifixión era, a la verdad, un tipo de pena capital que, vamos a decir que fue diseñado para tardar. Tardaba desde un día hasta 4 o 5 días. Y pues los romanos pusieron este, cruces con esas personas en la vía pública para que la gente que viene así al mercado cada día están viéndoles y a ver cuánto que dura. Y los romanos quisieron que dura lo máximo posible. Entonces, si recuerda decir, Pilato era sorprendido cuando dice que ya que tan pronto que murió. La Semana Santa habla de la muerte y resurrección de Jesucristo y de la caída de Israel dentro de los propósitos de Dios. Después de la muerte de Jesucristo, y hablamos de 50 días, el día de Pentecostés, empieza la iglesia. Entonces, Dios hizo un grave cambio en cómo trataba Dios con los seres humanos. Y entonces esto es lo que la verdad tenemos que tener en vista. Y esto es lo que vamos a ver brevemente hoy. La profecía del Rey Eterno, ¿ok? Primera de Crónicas 17:12. Él, está hablando del Mesías, me edificará casa. Sí, recordamos en Mateo 16:18, dice que Jesús que va a edificar la iglesia. Y yo confirmaré su trono eternamente. Ok, hay unos, vamos a decir, profecías que vienen.
era una encrucijada aquí. Una de esas profecías es que Dios hizo promesas a Abraham, y esas promesas a Abraham de un reino que realmente es un reino celestial, es un reino espiritual, aquí en la tierra, allá en el cielo. Pero se encaja con un personaje que va a ser el rey eternamente, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Esto es la implementación de la promesa de esta profecía, en que Dios está haciendo Jesús un hijo de Abraham, entonces es un judío, un hijo de Abraham, y que va a instalarle con un trono eterno, ¿sí? Entonces, vemos así como Dios es rey, y Dios es rey, pues realmente debe ser en la tierra como en el mundo, en el cielo, pero actualmente el mundo no lo reconoce, pero Jesús vino en una forma humana, y que esta profecía que va a tener unos aspectos mundiales, ¿ok? Cuando dice que el Mesías va a ser confirmado en su trono eterno por Dios, entonces 13, yo le seré por padre y él me será por hijo. Ese es exactamente donde lo cita en Hebreos 1:5, que habla entre el padre y el hijo, de Dios el Padre y Dios el Hijo. Dice, no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. O sea, empezando con Saúl y luego David y luego Salomón y todos los reyes de Israel y de Judá, fueron en la vida, pero fueron probados. Y unos de ellos eran muy fieles y otros no. Y la misericordia de Dios se cae sobre el pueblo de Dios cuando el líder es fiel a Dios. Y como Dios dejó que pasa para que nosotros podamos examinarlo y que nosotros podamos analizar los problemas, y esos problemas tienen que ver con los individuos, pero llega un punto en que se paró, o sea, Israel se paró. ¿Por qué se paró Israel? ¿Por qué fue llevado a cautiverio? Y simplemente por la infidelidad de Israel, desde el rey hasta los más bajos. El pueblo dio su espalda ahí a Dios, y fue, vamos a decirlo en términos del Antiguo Testamento de la Biblia, hicieron fornicación, adulterio espiritual. Su lealtad es fichada para Dios, y que se fueron atrás de otros dioses. ¿Ok? Este, Sigo insistiendo, es un principio que yo creo que es exactamente correcto, bíblico, que domingo en la mañana la gente adora a su Dios. Si mucha gente no está en la iglesia es porque su Dios no está en la iglesia. Hoy en la mañana fuimos a la iglesia y hubo unos 50 jóvenes ahí en el estacionamiento haciendo ejercicio para karate, que eso es su Dios. Esto sí se puede levantarse así bien temprano y a las 8, y nosotros llegamos a las 8, ellos ya estaban ahí bien sudados y sucios, pero ellos ya habían estado ahí una hora haciendo ejercicio. Entonces, el ejercicio sí se puede levantarse y ir temprano domingo, pero para la iglesia no. Pero todo esto se cuelga sobre un solo punto. Ya que un clavo, si lo pones un clavo en el muro y puedes colgar cosas de ello, y todo depende de ello. Si el clavo no es bien fijo, entonces todo se cae. Y ese clavo, ese elemento, ese individuo que es tan especial es el Cristo o el Mesías. Y este será descendiente de David, porque ahí está la promesa, ahí está
lo que vemos ese elemento en 1 Crónicas 17 y 12, ¿sí? Y que entrará en el trono de Israel nuevamente, ¿ok? Entra en el trono, es decir, que ya que la gente va a hacerle su rey, va a hacerse a este punto, ese personaje muy importante, quien que ya que voy a buscar su placer, ¿sí? Ese es el reino del rey o de Cristo, de Mesías, y iba a ser terrenal, no nada más en el cielo, pero aquí en la tierra, y lleno de gloria. ¿Ok? La gente buscaba esa realidad en su día. ¿Ok? Una de las cosas que los judíos, por la historia, que han buscado es de regresar a esa gloria bajo Salomón. Y entonces ellos quisieron esa gloria, pero de ser esclavos en abajo de otro, no sé, ser paganos como los romanos, era humillante, porque su rey, el Mesías, Dios, Jehová, su rey, no permita que él sea sumiso a un rey terrenal, ¿sí? O sea, bajo Jesús sí, pero bajo un pagano no. Entonces, aquí está esas fuerzas chocando, ¿sí? En la vida, en la historia de los judíos. Y cuando surge, y hablamos de varias diferentes, los macabeos que salieron, un señor macabeo, lo que eran unos hermanos, y entonces él hizo insurrección contra los romanos. Los romanos dicen, no hay otro rey, nada más los que es el César, y a quienes dominantes, así como príncipes, que nosotros decidimos y dejamos existir. Ustedes dicen que son un rey. Entonces se fueron a perseguir a estas personas y ellos se escaparon a un lugar que era un plató, a un lugar plano, arriba de las montañas y hicieron este, guerra contra ellos, los romanos. Y pues tardaron varios años en hacer una rampa de subir a este lugar muy alto en las montañas. Y los judíos tuvieron agua reservada, grano, comida, todo para que existiera ahí, ignorar los romanos. Y los romanos luego, ese se llama Masada, el lugar. Y entonces los romanos finalmente lograron, la noche antes que iban a abrir las rampas y los soldados romanos iban a entrar para matar los judíos, los judíos ahí bajo este señor Maccabees, decidieron que no van a morir, que eso no, por las manos de los romanos. Entonces, a unos carniceros que tuvieron varios, así, una media docena de carniceros, y los carniceros mataron a todos y luego uno al otro, y el último se hizo suicidio. Y cuando los romanos entraron, no hubo nadie vivo. Y esa es parte, ese pasó un poco antes de Cristo. O sea, probablemente, no recuerdo exactamente el año, pero yo creo que Jesús era un joven en ese tiempo. A lo mejor que fue 100 años antes, pero yo era contemporáneo antes. Ok, pero esos judíos eran obstinados y quisieron librarse de las autoridades romanas. Entonces toman cualquier que quiere hacer insurrección contra los romanos. Y este es lo que en todo el ministerio de Jesús, los judíos, el pueblo, quisieron Jesús de hacerse como este macabeo para hacer insurrección contra los romanos. Y Jesús resistió, que ya que debe sujetarse a las autoridades civiles. Y eso no es lo que quisieron oír. Todo lo que Jesús dijo, él era puro en su enseñanza, en sus motivos, en todo. Y los fariseos y los jefes de la religión judía tuvieron envidia de él.
O sea, ellos no pudieron sanar gente como él, no pudieron hacer milagros, y entonces echaron piedras cada vez que pudieron, ya cualquier insulto. Y al final ya llegó con su muerte, ¿no? En la crucifixión. Sí, pero eso, todo eso tenía un trasfondo, y el trasfondo es que ya que los judíos estaban sufriendo bajo dominio de reyes extranjeros. ¿Por qué estaban sufriendo? Porque fueron infieles con Dios. Sí, pero se dieron cuenta que Jesús no iba a pelear por los derechos de los judíos. Entonces, cuando este finalmente llegó así al pueblo, ellos, pues decimos, ¿por qué Judas hizo traición a Jesús? Pues el asunto es, lo más obvio, es de pensar un poquito. Él era un ladrón que estaba sustrayendo dinero desde las ofrendas que recogieron para Jesús. Y pues ofrendas, si decimos, pues estaban ganando en pesos aquí en México en ese día, pues estaba ganando 500,000 pesos cada semana. Y Judas estaba sustrayendo tal vez 100,000 o algo así. Pues ese no es nada. Si lo hace como Salomón, a lo mejor que será 1,000,000,000 cada semana. Entonces Judas dijo, bueno, si yo lo pongo así presión en Jesús para que empiece el reino, este, entonces él puede hacerlo y él tiene poder de hacerlo y que ya que va a hacerlo en la cara de los romanos. Y entonces va a empezar el reino como de gloria, como ya que están pensando. Pues lo hizo y que en lugar de Jesús llamar sus ejércitos los ángeles del cielo, dejó que ellos le crucificaron. O sea, en un sentido humano, Judas era muy astuto, pero no fue el plan de Dios. El plan de Dios es que ya alguien, su amigo, que iba a traicionarle. Y eso es el asunto, que ya que iba a morir. Y la muerte de Jesús fue una profecía. Pero lo vemos, esas dinámicas, esas fuerzas ahí dentro del pueblo judío, entre los romanos, y luego Dios ahí en todo eso. Pero eso ya que lo vemos que lo que quisieron los judíos, y es muy importante de fijar en eso, lo que quisieron los judíos en el tiempo de Jesús era simplemente la gloria. Quisieron que Israel regrese a los años de gloria como bajo David, bajo Salomón. Y entonces todo el mundo, todos los reinos del mundo, los países en el mundo, mandaban embajadores a Israel porque era tan prestigiado. Y esa era una cosa de mucho dinero, ganaba mucho dinero. Esa gente viene así a ver el rey de Israel y pues llevaban baúles así de oro y plata y joyas. Y entonces esto es lo que quisieron, no fue el plan de Dios. ¿Okay? Vamos a ver varios pasajes aquí que habla de ese tiempo y de esa situación. El rey cabalgando sobre un asno en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, que estamos hablando de Mesías, a Cristo, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ok? Jesús entró a Jerusalén y este fue un señal histórico, este cumplimiento de esa profecía. Y entonces Jesús, para cualquier judío que estudie sus escrituras del Antiguo Testamento, va a identificar esto como profecía. Él es el Cristo, ¿sí? Pero es importante de entender por toda la gloria que quiso Israel en ese tiempo para su nación, para su rey terrenal, y entonces por todo lo que ellos estaban buscando, no cabía los hechos, las profecías y lo que ellos quisieron.
son contrastes que podamos decir que son diferentes. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. Jesús, Dios, entró con gran humildad. O sea, simplemente el animal que escogió para entrar, un asno en lugar de un caballo. Un caballo es un rey, es un príncipe, es una persona que, vamos a decir, que viene con fuerza. Habla de su autoridad, pero habla de su fuerza. En el final, Jesús va a venir sobre un caballo, pero ahorita vino sobre un asno. Y esto es vamos a decir, un contraste, un contraste. Jesús en los últimos días, antes de su crucifixión, hubo Israel, la higuera sin fruto, Mateo 21:19, sí, y viendo una higuera, o sea, Jesús está caminando hacia Jerusalén, una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. O sea, esto no es así, que tuvo hambre y que la higuera no tuvo fruto, entonces ya, a lo mejor que alguien llegó antes de Jesús y tomó todo el fruto. No, ese fue un árbol hacia el camino, no sé, en un campo, pero debería haber sido lleno de fruta. Era la temporada de fruta, alta temporada para los higos. Y que Jesús viene buscando, porque en aquel tiempo no era robar, era entendido que si alguien tiene frutales, entonces la gente ahí pueden ir y agarrar uno. O sea, si tú tienes un árbol de manzana y que tiene manzanas, pues tú puedes ir a agarrar uno y comerlo. Si vas a traer así, unos 50 a tu casa, no, eso no. Pero sí puedes comer uno. Esa era una invitación sin avisar, ¿sí? Pero así era. Pero el punto es, cuando debe tener fruto, no produjeron el fruto espiritual que Dios quiso. Y eso está hablando de Israel, ¿sí? La, la maldición a la higuera regresa ahí a este punto de Israel, fue infiel con Dios. Dios tiene paciencia, pero Dios quiere fruto espiritual de nosotros, ¿sí? En la parábola del sembrador. Este, el único y está hablando no de semilla, pero de suelo. Entonces, el único suelo que sí representa un salvo es el suelo que produce fruto espiritual. Este, Vamos a ser muy claro aquí, vamos a ser muy cuidadoso. Nadie es salvo por hechos, por obras, pero la persona que sí cree en Jesús como su Salvador personal tiene hechos, tiene obras, buenas obras. Esto se identifica como el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22 y 23. La persona que no tiene fruto, según la parábola de sembrador, pues no es salvo. ¿Ok? Entonces, Dios es como un campesino. Y siendo como un campesino, Dios puede simplemente tener paciencia y esperar que su frutal da fruto. Pero cuando es el tiempo, y normalmente no sé de todos los tipos de frutales que hay, no sé de higueras, pero normalmente es agosto y septiembre cuando esos frutales dan más fuerte su fruto. Julio lo da algo, pero no es tan fuerte como los últimos 2 meses después, agosto y septiembre, y un poquito tal vez llega hasta octubre. Pero Jesús llegó ahí que no, era su tiempo de rendir fruto y no. Entonces, lo que Dios, como un campesino celestial, espiritual, maldice, quema este árbol, o sea, representa el infierno,
porque no dio su fruto. Dios es paciente con nosotros. Decimos que creemos en Jesucristo y Dios es paciente en nosotros en lo de, vamos a decir, nuestra producción de fruto espiritual. Pero paciencia es una cosa. De siempre estar esperando sin tener nada es otro. Va a llegar un tiempo de corte y ese tiempo de corte muy importante va a ser el fin de la persona. Se ve más bien su insinceridad, no su sinceridad, su infidelidad, no su fe. Y esto viene hacia Israel hasta que fue rechazado y votado. Israel, ¿qué hace en la obra de Dios hoy en día? Nada. Esta es la iglesia que Dios usa. ¿Sí? Pero hay gran juicio que va a venir y esto en la segunda venida. Sí, Dios es compasivo, Dios tiene mucha misericordia, pero no debemos abusar de esa misericordia y esa compasión. Luego, la piedra del ángulo desechada en Mateo 21:42. Y Jesús les dijo, nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es una pregunta. Okay. Déjame explicar el versículo. En tiempos viejos, bueno, es todo una bonita cosa. Yo trabajaba de carpintero por un tiempo, mientras estaba preparando para la obra misionera. Si vas atrás, unos 1000 años, los carpinteros tuvieron aprendiz. Un aprendiz es una persona que estudia bajo un maestro. Y el tiempo de aprendiz es que aprende cómo usar todas las herramientas que usó el maestro carpintero, pero el aprendiz tiene que hacer de la nada sus propias herramientas. Y esto así de aprender cómo echar en un crucible, así metal y calentarlo y hacer lo que quiere. Cuando hacen las casas en aquel tiempo, en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, se ponen piedras con un tipo de cemento, pero usando hilo y nada más el hilo, uno puede hacer un muro recto, ¿ok? Pero el problema es que ya que tienes que tener una caja, o sea, una caja cuadrado o rectangular. Normalmente está grande, es rectangular. Y entonces, una vez que tienes un ángulo de 90, y ese es el chiste, quieres así cuadrado, entonces tiene que tener un ángulo de 90. Cuando lo haces esto, puedes hacer las líneas a un lado de ese 90, de ese ángulo, esa esquina de la casa, y otro lado, y poco a poco puedes hacer toda la casa con todo cuadrado. Pero cuando uno va edificando una casa, necesita piedras y que lo busca y que lo recoja en un lugar, un arroyo, algo así. Se va acumulando las piedras y que lo llevan a la casa donde vas a hacerlo. Y que después que tienes un montón de piedras, normalmente varios montones por diferentes muros, entonces puedes empezar. Cuando lo buscas, lo estás buscando piedras que normalmente que son así como un polillo. Entonces, lo vas a hacerlo en hilos y vas a hacerlo con este cemento entre ellos. Pero una piedra redonda no sirve para nada. Estás buscando lo que tienen los lados planos. Entonces se puede ponerlo así. En eso, no sé decir, una piedra triangular no sirve, ¿no? Ya que lo tira. Ya. Esto es uno que revisé, pero no sirve y lo tiro. Entonces,
que junta todas las piedras en en el lugar donde vas a hacer la casa y regreses ahí al arroyo o la mina donde estás sacando las piedras. Pero vas buscando uno que tiene un ángulo de 90, lo más perfecto que puede ser. Y de estas piedras que fueron rechazados, lo vas viendo también, y aquí hay uno que es un triángulo y que tiene un ángulo de 90 perfecto. Entonces, lo agarra esto y lo pones en el ángulo para empezar los cuatro lados y así que todos los lados deben ser en 90, todas las esquinas en 90. ¿Ok? Eso se aplica a Jesús. Jesús fue desechado como el que no sirve de un momento, pero luego este piedra de ángulo necesitas nada más uno para hacer toda la casa. Pero si tienes uno, es la piedra más importante de la casa, porque de ahí todo se cuadra. Y entonces, y esto es lo que hace Jesús, la comparación. Él es este piedra de ángulo. Desecharon por los edificadores en un tiempo, pero luego es lo más importante de toda la casa. Entonces, esto es lo que va a decir. En un momento se va a hacer, no desechado, pero matado en la cruz. Pero después, nosotros empezamos a estimar a Jesús como la piedra más importante. ¿Sí? En la sabiduría humana, algo no vale, otra cosa sí vale. Ignoramos o contradecimos a nuestro Dios y esto siempre resulta en perjuicio de nosotros. O sea, tenemos que llegar al punto donde nosotros reconocimos la importancia de Jesús. ¿Sí? Voy a parar un momento. Si no te pones la importancia en Jesús, no eres salvo. Tú no eres salvo por cualquier cosa. Tú no eres salvo por tus obras. Tú no eres salvo porque eres un judío. Tú no eres salvo porque vas a los pentecostales así con el Espíritu Santo. No eres salvo si vas con Dios el Padre, porque como en el sermón de Antonio en la mañana, el Padre ha puesto todo juicio ahí en las manos del Hijo. Nosotros entramos al cielo solamente por Jesucristo. El Padre tiene mucho de ver, el Espíritu Santo tiene mucho de ver, pero el Salvador es Jesús y eso no se puede quitarse de la cabeza. Él es la piedra del ángulo, ¿sí? Solo Él. Los labradores que mataron al hijo. Entonces, aquí tenemos otra parábola que están hablando. Dice Mateo 21:37. Finalmente les envió su hijo diciendo, es un, vamos a decir, ranchero, y que tienen trabajadores. Entonces, los trabajadores ya que lo manda mensajes, así en un campo lejos, y entonces lo manda mensajes y que pues los trabajadores, en lugar de obedecer el mensaje de ahí del dueño, lo están pegando y haciendo burla del mensajero y se fastidia, dice el ranchero, el dueño. Dice, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. O si los mensajeros, mis otros siervos lo tratan tan mal, yo voy a mandar a mi hijo, porque ellos a fuerzas tienen que obedecer a mi hijo, respetar a mi hijo. Dice, más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo, y le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Tiene una relación con el dueño y son siervos del dueño. Pero es algo que nosotros tenemos que decir. Si en el lugar de respetar el hijo del dueño, lo mataron, ¿qué hará cuando viene hacia el juicio? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto a su tiempo. ¿Sí? Estamos hablando de fruto y ese fruto, estamos hablando de fruto espiritual.
fruto que sale naturalmente de tu vida, fruto espiritual. Efesios o Gálatas 5, 22 y 23. Ok, entonces, uno de los puntos aquí que quiero que ves, dice sin misericordia. A los malos destruirá sin misericordia. Okay. Dios hizo con los judíos este punto, que son malos porque rechazaron al Hijo, que Dios lo mandó. Entonces, su destrucción, su ruina, es así sin compasión de Dios. Y los judíos están sufriendo hasta la fecha. ¿Okay? Las promesas de Dios se van a levantar luego en un tiempo. Pero ahorita estamos viendo la destrucción del pueblo judío, ¿sí? Pero otros labradores arrendará su viña a otros labradores, ¿sí? Ok, esta es la iglesia y la iglesia va a dar fruto. Eso es lo que queremos fijar en eso. La enseñanza, Israel se dejó llevar por pasiones malignas al decidir matar al Hijo de Dios. La acción fue de unos pocos, pero representando todos, que tomaron el control del pueblo. Sí. Y esta expresión por los envidiosos líderes de la religión judía en ese tiempo, los fariseos y los saduceos, pero a la misma vez, tenemos que extenderlo al pueblo también, porque aunque tuvieron gente de iniciar eso y de promover esto, del odio contra Jesús, el pueblo no rindió su fruto. Entonces, como la higuera, Dios rechaza por falta de rendir este fruto espiritual. En lugar de obedecer a Dios sin murmurar, la gente pensaba que sus ideas, piensa que sus ideas y interpretaciones de cómo deben ser las cosas son mejores de lo que Dios quiere, y lo que Dios impone. Ahí está el mero corazón de ese sermón. Hermanos, voy a parar un momento aquí. ¿Qué estás haciendo con Dios? ¿Quieres usar Dios para tus propósitos, para tu beneficio de tu vida, para promover lo que es el bien para ti? ¿O quieres cumplir con los propósitos, la voluntad de Dios? Y ahí realmente es muy difícil de discernir eso en otros y en uno mismo y casi imposible en otros. Pero hermanos, esto es el punto. Los judíos abusaron a Dios. Tenemos que entender que somos criaturas hechas por Dios, salvo por Dios, y que a la verdad todo de nuestras vidas gira a la voluntad de Dios. ¿Ok? Queremos gloria. Queremos que Dios empieza un imperio en el mundo y que yo soy un ricazón, yo soy el duque de David, duque David, y que ya que yo tengo muchos lujos y mucho placer y mucho poder y mucho dinero y una casa, una mansión, no casa, mansión, bonito, todo. Pero es como los judíos en el tiempo de Jesús. Y Jesús vino para morir. Y esto es lo que tenemos que entender, que ya que una cosa es lo que tú piensas, otra cosa es lo que Dios quiere. Y no congenian muchas veces. Y nosotros tenemos que quitar lo que queremos y nada más ver, Dios, ¿qué quieres de mí? Y entrar como Jesús, humilde, ¿sí? No de lujo, no en un caballo de guerra, pero en un asno. Lucas 19:38, la entrada triunfal, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió, les dijo, os digo que si estos callaron, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla,
lloró sobre ella. O sea, entró apenado porque Jesús vio por toda la gloria que estaba tratando de darle a él y que vio que todo era falso, todo era para su propia gloria del pueblo, para su propia conveniencia. Estaba abusando de Dios y Jesús fue penado por, pues número uno, el pueblo, pero también número dos, los fariseos, los líderes de la religión de los judíos, porque no, nadie entiende, nadie ya que se cae el 20. Pero debemos concluir que su deseo era la libertad del dominio romano y en realidad no querían el reino de Dios. O sea, yo quiero todo el bien, pero si este bien viene con deberes y obligaciones y cosas que yo debo hacer compromiso con ello, pues entonces de ahí ya que se cae todo. Y lo vemos lo mismo. Si nosotros hacemos como unas iglesias, decimos, Dios va a hacer todos ricos y sanos los que vienen con nosotros. Pues hay una fila de 1 kilómetro esperando de entrar domingo. Pero el punto es que cuando dice, bueno, pero que ustedes van a tener que trabajar y sufrir. No, no, no. Oye, oye, ya, yo estoy afuera. Y así es como abusan de Dios. Mucha gente quiere que Jesús les salva, pero no quieren sujetarse al dominio de Dios en sus vidas. ¿Ok? Jesús ya no les servía para sus planes del pueblo. Entonces se enojaron con él y hasta enojarse tan fuerte que ya que quisieron su muerte. O sea, la lealtad de los judíos es en cuestión aquí. ¿Por qué tan fuerte alabarle y en unos pocos días a matarle? Eso es el problema. El rechazo a la dirección de Dios y a su autoridad. Esto era en el corazón de los judíos. El Señor estaba preparado para ayudar a Israel y Dios estaba preparado para ayudar a nosotros, pero fue un frenado porque ni halló humildad, ni arrepentimiento, ni contrición por su pecado. Porque eso es lo que quiere Dios, ese es el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que lleva a uno a la salvación y eso es la vida de un salvo se identifica. Quisieron usar a Dios a su manera, pero Dios nunca aceptó eso. ¿Okay? Luego Jesús limpió el templo en Juan 2:14 hasta 17 y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de las cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí esto, no hagáis en la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de la casa, de tu casa me consume. Lo que hicieron, o sea, vamos a ponerlo así, analizarlo. Este, todo el dinero que dieron se fue al templo. Entonces, por los propósitos de Dios. Pero unos judíos muy, inteligentes en una forma, pensaron todas las monedas tienen un símbolo y que no es el símbolo de Dios, pero del gobierno. Entonces, vamos a insistir que estos no pueden entrar al templo. Entonces, ahí afuera que lo cambien. Y entonces se cambian de esas monedas a otros y ellos quedan con dinero. No es algo limpio, es algo que ellos hacen mucho dinero de eso. Las casas de cambio tienen mucha ganancia cambiando de una moneda a otra. Lo importante aquí es de ver que en todas las prácticas de los judíos de aquel día, que Jesús se enojó con una cosa. Es una de las pocas veces afuera de Apocalipsis, cuando Jesús regresa en
la ira y furia de Dios, y se va a ver mucho de la ira de Dios en Apocalipsis, en esos eventos. Pero en su vida casi nunca se molesta con nada, aunque ya que quisieron hacerle trampas, aunque quisieron matarle antes de tiempo, Jesús, calmado, calmado, calmado. Pero a sus propios, o sea, israelitas, él se enojó con ellos. ¿Y por qué? Y muy simple en el versículo 16, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Okay? Hermanos, déjame decir que mi entendimiento de eso es que nosotros no vendemos cosas para ganancia. Todo es para Dios, ¿no? Los judíos que cambiaban dinero y que ganaban igual para Dios. Estamos vendiendo cosas. Pero lo que Dios quiere es que un dador alegre pone dinero en la ofrenda. De ahí es como sostenemos la casa de Dios. Y esto, hermanos, es muy importante porque no hacemos cosas para levantar fondos para la casa, la obra de Dios. Lo que hacemos es simplemente donar. Si tú quieres vender panes o pan dulce o postres o qué sea, hazlo. Y de las ganancias que tú lo das, con cuidado. Lo que haces de voto delante de Dios debes cumplir. Ananías y Zafira hicieron un voto y vendieron un terreno y que iban a dar lo que le paguen de ese venta de ese terreno a Dios. Y luego, después de su voto, lo vendió y que salió más que pensaron y lo agarraron para ellos. Ese no es el voto. Lo que sale es lo que dan. Y entonces, cuando tú vas jugando con Dios, pues Ananías y Zafira se cayeron muertos en donde ya que estaban. Ahí entraron ahí y para dar el gran, y pues sin duda, ya que sí era algo de un cantidad de dinero, pero no era lo que recibieron. Y haciendo tranza a Dios, todo se volvió de mal para ellos. Y hermanos, nadie puede robar a Dios, nadie puede mentir a Dios, nadie puede hacer votos a Dios y no cumplir sin recibir el juicio de Dios. Pero eso demostraba el celo de Jesucristo y su rechazo al sistema y prácticas de los judíos de su día, de eso de vender ahí en el templo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? O sea, los judíos buscaban no de qué autoridad que él estaba usando, en qué autoridad que vino, pero estaban buscando, rascando para una razón de acusarle y de criticarle en frente de los ojos del pueblo. Una persona que hace las cosas como Dios quiere, la gente luego empieza a ver el carácter de Jesús en ellos. Y con eso, la gente le gusta. Eso sí es Dios. Dios en un hermano. Y entonces, los que son tranzas, los que no son salvos o los que tienen envidia en su corazón, quiere tumbar a esas personas. Y eso es lo que están atrás de este pasaje. Mateo 21-23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes, los ancianos, el pueblo, se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Porque enseñaban que nada más el concilio de los judíos, de los rabís, el concilio, que pudieron dar autoridad. Y Jesús nunca fue aprobado por el concilio de los rabís. Entonces, ¿de qué autoridad? Bueno, pues es muy simplemente Dios. Dios estaba atrás de Jesús y Jesús mismo es Dios. Entonces, lo que él hizo fue en representación de Dios mero Dios. Pero eso no era lo que ellos pensaron que iban a decir, pero era la pregunta que no hay respuesta.
Entonces, cualquier respuesta que tú das, yo vengo en mi propia autoridad, yo vengo de, o sea, y que si no nombra así los rabís en el concilio, entonces, y ellos obviamente no han aprobado de Jesús, entonces simplemente eres un insurreccionista. Y eso ya que, pues, levanta las piedras y vamos a empezar a lanzarlos. Pero, hermanos, el fin de todo es que rechaza a Dios, ¿sí? Rechazaron a Jesús y trataron de buscar forma de hacerlo público entre los ojos del pueblo. Pero, hermanos, Jesús es Dios. Y están tratando con Dios, pero abusando a Dios a la misma vez. En conclusión, vamos a terminar. ¿Qué harás tú con Jesús? ¿Buscas de usar a Jesús de tu manera, a tu manera, de acuerdo con tus planes? ¿O buscas, a veces es lo que hicieron los judíos? Y somos gentiles, pero de la iglesia y que luego lo hacemos lo mismo. Queremos usar Dios para nuestra manera. Y, hermanos, cuando Dios deja que una persona se enferma y luego Dios le sana, es muy importante. No es así para toda la eternidad. Nunca vas a morir. No, es por un tiempo todavía que te extiende tu vida porque tú buscas y tú pides a Dios. ¿Ok? Si Dios contesta eso, entonces usa tu vida por Dios, porque mal agradecidos Dios no lo tiene tiempo para ellos. El punto aquí, buscas conformarte a la forma y el plan de Dios, porque esto es lo que debemos hacer desde luego. Si no te sujetes bajo la voluntad de Dios, rechazarás lo que manda Dios, ¿no? Queremos a Jesús para nuestros propios propósitos y no queremos sujetarnos a la autoridad de Dios, los planes de Dios. Y todo eso se gira alrededor de la voluntad de Dios, ¿sí? Queremos Dios, mientras que lo que Dios trata con nosotros y que nos da a nuestras vidas es lo que yo quiero. Yo nunca quiero ser pobre, nunca quiero ser enfermo, nunca quiero morir, nunca quiero nada triste, nunca quiero ser ignorado o de poco estima. Yo quiero ser como luciendo, brillante, con todo mi carácter, mis talentos y todo. Quiero vivir una vida de lujo de un rico. Y pues, hermanos, no es así lo que realmente Dios quiere por la mayoría de sus hijos. Pablo en un punto dice, ¿quién te lleva así a los concilios, o sea, a los juzgados? ¿No son los ricos? ¿Quién está siempre abusando del pueblo? Pues son los ricos, los poderosos. Entonces, ¿tú quieres ser uno de esos? Dice que Jesús es más falso que un camello, tan grande animal que se pasa por el ojito de una aguja, que un rico va a entrar en el cielo. Entonces, ¿para qué quieres rico? Eso es una cosa que te va a estorbar tu entrada al cielo. Y la verdad, la mayor parte de los ricos, 99%, este, hace un dios de sus riquezas. Entonces, ¿para qué quieres esto? Queremos a Jesús para nuestros propósitos y no queremos sujetarnos a la autoridad de Dios, a los planes de Dios. Vamos a hacer igual como los judíos. Entonces, en aquel día, personas que ignoren y niegan a Dios y que no sirven a Dios en ninguna manera, ¿sí? A mi manera, a mis propósitos, yo puedo edificar un imperio, pero ¿qué sirve eso para Dios? Tenemos que decir, Dios es quien que te lo da todo lo que tienes. Y esto es algo que uno tiene que meditar. ¿Por qué yo quiero Dios de bendecirme? Porque no es nada más que ya que soy el querido de Dios. Hermanos, somos pecadores todos. No hay ninguna persona que no tiene pecado en su cuenta, aun siendo cristiano. Pero, a ver.
servimos los propósitos de Dios? ¿Qué hemos hecho para la obra de Dios? ¿Qué hemos hecho para que más gente conoce a Cristo y que llegue a Cristo? ¿Qué hacemos para que promover el reino de Dios? ¿En qué partes que servimos? Cuando ni podamos ser fiel y no podamos ser servir, no somos útiles en las cosas de Dios. Ahí cuando yo era así en mi iglesia donde yo crecía, hubo un señor que era un decano. Y ese señor, eh, un buen señor de corazón puro, siempre, cada servicio, cada domingo, cada miércoles, traía un paquete de chicles. A todos que entran, que ofrece un chicle. Yo digo, este, se hace así como cómico casi, y a los niños siempre lo reciben, ¿no? Y a los adultos, no, gracias, no. Y lo empiezas a masticarlo y luego está en la iglesia, que a dónde lo tiro. Y entonces esto sí, digo, pues, como digo, era cómico en un sentido, pero era de buen corazón él. Y hermanos, déjame decirte, una cosa tan sencilla, tan bendición, ¿no? A veces uno ya va a la iglesia con apuros y se olvidó de cepillar sus dientes después de comer y entonces llega a la iglesia que tiene mal aliento y pues, sí, sí, sí lo toma. Pero hermanos, esto es el asunto. En una forma sirvió. Este, él siempre estaba ahí poniendo folletos ahí atrás de la iglesia. Él siempre estaba así como recogiendo la ofrenda, recibiendo nuevos visitantes, dándole una tarjeta y una pluma y que ya que siempre cosas simples, pero estaba siempre útil, siempre servido. Él era un siervo aunque no predicaba nunca, nunca lo conozco que él predicó, enseñó una clase de escuela dominical, pero siempre estaba ofreciéndose de cualquier cosa al pastor, que ya que, ¿qué necesitas? Pues necesita un vaso de agua ya que ya él se va. Era algo bien bonito, de la pureza de su corazón, no siendo un experto en nada, pero de la pureza de su corazón, siempre quiso hacer algo para servir en la obra de Dios. Y hermanos, esa es una actitud totalmente opuesto de los judíos. Que Dios, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Cómo tú vas a servirme a mí? Y eso es lo que vemos hoy en día, lo mismo. La iglesia ha llegado a hacer Dios un esclavo a ellos. Y pues, hermanos, Dios es rey. Si tú lo quieres reconocer o no, Dios es rey. Y Él no se va a hacer de esto para nosotros. Pero como un padre amado que ama a su hijo, él puede hacer muchas cosas para nosotros que son muy humildes. Y Jesús lo muestra, que sé como Dios, que es humilde, manso. Pero hermanos, no seas abusivo, ¿no? Eso es el punto aquí. Entonces vamos a terminarlo ahí.